Buenos días a todos. Placer inmenso estar aquí. Gracias por la iniciativa, gracias por la invitación, gracias por los videos, que yo creo que vamos a ver la realidad de esto a lo largo de esta presentación y las discusiones futuras. Hablando de vacunación, esta es la definición real para mí. Es el avance más ventajoso en términos de la ciencia cuando hablamos de salud pública. Y las fotos que vemos ahí son fotos de personas afectadas por enfermedades infecciosas en el pasado, son cosas del siglo pasado, que afortunadamente los trabajadores de la salud del siglo XXI no nos había tocado atender. Tenemos el último o uno de los últimos casos de polio, una madre y su hijo, allá en los años 1979, y tenemos la secuela de lo que deja la infección con los 3 virus de polio en la población particularmente infantil. Estas son fotos, están en blanco y negro, son del siglo pasado, pero cuando hablamos del siglo pasado nos parece estar hablando de cuando se descubrió América, y ciertamente no, esto ocurría justo en la primera mitad del siglo XX, hasta que finalmente una vacuna contra el polio fue descubierta y se diseñaron grandes campañas de vacunación, como estamos haciendo hoy con COVID-19, a nivel mundial. En aquel entonces, yo creo que yo no había nacido, pero era una cuestión de orgullo de los gobiernos estar inmersos en el desarrollo de campañas, era un orgullo nacional. Este desarrollo y esta administración, particularmente de la vacuna contra el polio. De hecho, esas iniciativas posteriormente en los años 60 llevaron a un presidente de los Estados Unidos a crear un programa dirigido a fomentar la vacunación, particularmente de los más pequeños. Pulmón de acero. Yo no lo vi nunca cuando estudié medicina, pero los que nos precedieron vieron el efecto de esta enfermedad, que no solamente podía dejar discapacidad a lo largo de la vida, sino que podía matar particularmente a los más pequeños. Y cuenta la historia de la medicina que era el terror de los padres de esa época, particularmente de los padres de niños menores de 5 años. Y esto pasó hace, qué sé yo, 70 años, 80 años. Virus de sarampión común. Parece una cosa del pasado. El mundo nos lleva, esto no ha desaparecido como la viruela y el polio, que prácticamente la viruela no existe ya en el mundo. El polio está bien contenido, solamente en algunos países se ven casos todavía, países donde no ha penetrado la vacunación en su totalidad. No obstante, el sarampión común, a pesar de que hay todo un programa para eliminar la eliminación del sarampión común, ha hecho historia en el 2019, 2014, 2017, con brotes que llegaron a los Estados Unidos, afectando gran parte de los estados americanos, y nosotros acá cruzando los dedos que no llegase a Puerto Rico. Todas estas son enfermedades sumamente contagiosas, y eso es lo que tienen en común con la enfermedad de COVID-19. Son provocadas por agentes infecciosos virales. Amén de eso, con el desarrollo de vacunas también se ha logrado controlar, y esto sí, fue una pesadilla en mis años de preparación o de formación médica cuando era estudiante y cuando hacía mi entrenamiento en pediatría, la enfermedad causada por varios organismos o bacterias encapsuladas, meningococos, hemófilos influenza tipo B, neumococos o estreptococo neumonía, capaces de causar enfermedad invasiva y muy seria, meningitis bacteriana, sepsis, pulmonía, en todos los grupos de edad, pero particularmente en los más pequeñitos. Y sí, cuando a mí me tocaba ser guardia en centros médicos, el terror era que llegase un niño con una meningitis bacteriana, y de hecho fue una pesadilla real. A mí se me murió una bebé de 18 meses. En 1990, para aquel entonces no teníamos todavía, en 1989, en el 90 sale finalmente la indicación de vacunar a los chiquitos contra el hemófilos influenza tipo B. Esas cosas no las vemos hoy. Y no las vemos hoy
porque hemos desarrollado, tanto en Estados Unidos, pero nosotros acá, un buen programa de vacunación en los últimos quizás 25 o 30 años. Esto que vemos aquí son datos del registro de vacunación de Puerto Rico y es la cobertura de vacunas para los más pequeños, los niños menores de 2 años, las diferentes series de vacunación contra difteria, tétano, tosferina, contra polio, hepatitis B, sarampión común, varicela. Y en términos generales, ¿verdad? La cobertura, aunque pudiera estar mejor, yo la quisiera en 100%, esos son los datos de 2018 y 2019, ciertamente está bien cerca del 90% para la mayoría de las enfermedades. Cuando miramos lo mismo, la cobertura de vacunación ya en más grandecitos, niños de edad escolar, de 6 a 10 años, estos ya llegaron a primer grado y están en la escuela elemental, pues la cobertura es incluso mejor. Aquí son 5 DTP, tenemos 93 y 92%, 95% con la serie de 4 DTP. Con polio tenemos 96, fíjense que en los 2 años se mantiene. Nosotros miramos del 2014 para acá y sí, por año fluctúa, pero aquí se ha mantenido por encima del 90%, que realmente es el objetivo. Incluso cuando miramos las vacunas de adolescentes, que son de reciente creación, son un efecto del siglo XXI, miramos la cobertura de hepatitis B en jóvenes de 13 a 17 años, fíjense que 97%. El objetivo gente saludable para las vacunas de adolescentes es un poco menos, se establece que es un 80%, porque son vacunas de reciente creación y sabemos que tenemos que avanzar. La única que realmente está un poco que no llega al objetivo es el completar la serie de la vacuna contra el virus de papiloma humano, pero de nuevo, es trabajo que se hace y esto demuestra, quizás con el COVID todos queremos llegar a ese 70, 80% hoy, mañana, pero realmente estos son procesos que hay que trabajarlos y que no siempre los vamos a lograr de la noche a la mañana. Esa es la historia de la vacunación en 2 segundos. ¿Qué pasa ahora? Pues hace un año llegó el COVID-19. Y el COVID-19, provocado por un virus, una familia de virus conocida, pero un virus nuevo, del cual no teníamos idea cuando empezó, se llegó a decir que no nos iba a tocar y en cuestión de semanas arropó todos los países del mundo. Es un gran desafío, o ha sido un gran desafío. Nos ha enseñado lo frágil que es la vida y cómo nos puede cambiar a todos en un segundo. Sin embargo, también nos ha puesto de manifiesto, que es lo que vi en los videos que presentaron, la solidaridad dentro de la humanidad y la ciencia en solidaridad. Yo creo que por primera vez en mi vida profesional me tocó ver cómo todas estas compañías de científicos, las farmacéuticas, la industria, el gobierno, de todos los países o de la gran mayoría de los países han trabajado para que primero se identificara el agente infeccioso, se identificara el genoma, que es lo que permite que haya salido una vacuna tan rápidamente, y una colaboración estrecha entre gobierno e industria, y entre industria e industria, donde por ejemplo la vacuna de Pfizer, pues no es solo de Pfizer, es Pfizer con BioNTech, son 2 compañías trabajando al unísono, y asimismo con las otras compañías que están haciendo las vacunas contra COVID-19. ¿Qué sabemos entonces? Hace un año no sabíamos casi nada. Para finales del verano, específicamente septiembre, empieza a gestarse la probabilidad de que en algún momento en el 2021 fuera un hecho el desarrollo de la vacuna. Y fuimos convocados a pensar en un plan estratégico de cómo llevar la vacuna cuando llegase a los brazos de las personas en nuestro país. Y eso era importante y es relevante hoy, porque a un año o más de un año de este encierro, de distanciamiento, de trabajo remoto, de los muchachos no en las escuelas, de que los niños no comparten, de que las playas se cerraron, los parques, todo.
La estrategia de vacunación, o la herramienta, debo decir, de vacunación como estrategia de prevención, es tiene el rol más importante. La vacunación con una vacuna que demuestre ser eficaz, que demuestre ser segura, pues es un componente, quizás en mi opinión, el más importante para reducir la enfermedad, las hospitalizaciones y la muerte por COVID y permitir el regreso al funcionamiento de la sociedad como lo conocemos. En Puerto Rico, como pasó en otros 64 programas de vacunación de la nación americana, todos los estados y territorios americanos se gestó un plan de vacunación y se entregó el 16 de octubre al CDC, quien iba a dar el financiamiento para esto. Esto está público en la página del Departamento de Salud. Hay unos objetivos, y yo creo que se mencionaron, reducir la presión sobre el sistema de atención médica, reducción de la gravedad de la enfermedad y la mortalidad, volver a abrir la sociedad y eventualmente, como objetivo a largo plazo, la posible eliminación de esta enfermedad. Pero dentro de eso había que trazar unos objetivos más bien conceptualizados, bajar y retrasar el pico, aplanar la curva, como ya se mencionó, reducir la cantidad de personas infectadas para limitar esa morbilidad provocada por la enfermedad. Suena bien bonito, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué decisiones tomamos? ¿A quién vamos a vacunar? ¿Cómo los vamos a vacunar? ¿Quién va a ser el primero en la fila? Y fueron unas decisiones muy difíciles y muy pensadas y hay mucho escrito en la literatura. Hay 2 reportes de la Academia Nacional de la Ciencia, del Comité Asesor en Prácticas de Vacunación, de cómo hacer esto correctamente. ¿Quién se está muriendo? ¿Quién teníamos en el hospital? ¿Quién estaba llevando la peor parte de esta enfermedad? La población, la llamada población vulnerable, el de mayor edad, el de condiciones médicas, el de sistemas más debilitados. Y el enfoque inicial, uno pensaría que debe ir hacia ahí. No obstante, cuando miramos esto en el detalle, esa no necesariamente tenía que ser la única estrategia, porque dirigirse exclusivamente a esa población vulnerable pudiera no necesariamente tener un efecto dramático en reducir la circulación del agente infeccioso y la transmisión. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona de mayor edad en su casa, encamada, que queremos proteger, que no queremos que se muera, no necesariamente estaba teniendo las interacciones que una persona más joven que estaba saliendo a trabajar, que un policía, que un maestro, que un trabajador de la salud. Así que esto se conceptualizó en 2 vertientes. Población vulnerable, no solamente el enfermo o el de más edad, sino también es el llamado trabajador esencial. Y así se gestó ese plan de vacunación con unas prioridades que yo no las puedo discutir en detalles por el tiempo, número 1 y número 2, porque creo que las conocemos. Dentro de este plan, por fases, la vacuna pues se descubre, se produce, pero inicialmente, digo yo, como el iPhone último modelo, pues te sueltan 10 primero y después te sueltan 10, así mismo con la vacuna. Aunque se aceleró la producción, la entrega de vacunas no era suficiente, no vino toda en un momento para toda la población. Así que había que tomar estas decisiones, pero el principio rector de cómo yo voy a vacunar, a quién, cómo y cuándo, todas las personas deben tener igual acceso a este proceso de vacunación. Una distribución equitativa, una planificación y distribución inclusiva. ¿Y qué es eso? Aunque este trabajo lo lidera el gobierno, aquí ha participado todo el mundo y desde septiembre, desde que se conceptualizó, se invitaron a los diversos grupos profesionales, se invitó a la industria, se invitó a manejo de emergencias, se invitó a todos los trabajadores, todos los que podían representar a por ejemplo, la Asociación de los Restaurantes, la Asociación de los Supermercados. Con cada uno de esos grupos fueron invitados a participar de esto, involucrar activamente no solamente al gobierno central, sino a los gobiernos municipales e incluso a los líderes dentro de las comunidades. Y bien importante, utilizar los datos que se generen para tomar las próximas decisiones y comunicar, dejarles saber a todas las personas cómo esto está pasando.
Eventos o aspectos, elementos bien importantes para que estas campañas de vacunación, hoy es COVID, mañana puede ser otra cosa, influenza aviar, doctor, hay que mirar eso, lo están mirando. Confianza de los científicos, de los trabajadores de la salud, pero de la persona que se va a vacunar, y que esto es lo correcto y que de verdad esto me puede salvar la vida. Y eso hay que trabajarlo, eso se desarrolla. Motivación. Aquí se hizo un gran trabajo, particularmente por el sector de salud, donde siendo los primeros en vacunarse, hicieron modelaje, pusieron fotos, llamaron a la gente, hicieron videos y todo. Ese mismo video que se presentó de esos trabajadores de atención vacunándose para motivar al paciente. Y entonces el acceso, que es el trabajo que nos ha tocado hacer, garantizar que llegue a cada punto, ¿verdad?, a cada sector de Puerto Rico. ¿Y dónde estamos? El estimado poblacional del censo para el año 2020 salió hace apenas unas 2-3 semanas. Nosotros trabajamos con los estimados poblacionales del censo para el año 2019. No obstante, no cambia muchísimo. Según el estimado del censo, nosotros tenemos 3.2 millones de habitantes en Puerto Rico. La intención de vacunar es vacunar a todo el que se pueda vacunar. Sabemos que en este momento las vacunas están autorizados su uso solamente desde una edad específica, que son los 2 años en adelante. Pues, ¿dónde estamos hoy? De toda esa población de los 3.2 millones de habitantes, nosotros hemos vacunado 1.9 con la primera dosis por lo menos. Eso es un 58% de la población total. Pero la población total de Puerto Rico no se puede vacunar. Hay un segmento de los recién nacidos a los que tienen 11 años, no los puedo vacunar. Así que yo tengo el estimado poblacional de 12 años en adelante es 2.848.000 personas. Eso es lo que yo puedo vacunar en este momento. Quizás en 3 meses ese número aumente cuando se autorice, si es que ocurre, y esperamos que ocurra, una vacuna contra COVID en los niños también. Así que de ese 2.8 millones de personas, pues ya nosotros alcanzamos 1.9, que eso es el 67% de la población que yo puedo vacunar al día de hoy, con por lo menos una dosis. Con la serie completa tenemos más de la mitad, 54% de la población, 1.5 millones de personas completamente vacunadas. Me parece que en este salón debe haber, todos debemos estar en ese grupo. Entonces lo que vemos acá, es la pirámide por población segmentada por sexo. Este es un trabajo del doctor Rafael Irizarry, un bioestadístico de la Universidad de Harvard que colabora con nosotros y presenta unos informes muy buenos y está interesado en el tema. En azul son las personas que están completamente vacunadas. Estos son los grupos de mayor edad y estos son los niños. Obviamente, hasta los 12 años, pues yo no puedo vacunar porque no tengo vacuna indicada. Pero vemos por aquí, en estos segmentos de gente más joven, que tenemos un trabajo que hacer. Acá tenemos más personas vacunadas, tanto en los hombres como en las mujeres. ¿Cuál es nuestro objetivo? Al final del día es vacunar a todo Puerto Rico. El presidente de los Estados Unidos ha indicado que debemos alcanzar, estamos en 67%, tenemos que llegar al 70% para el 4 de julio. Ese es el primer objetivo. Y mirando hacia el mes de agosto o septiembre, haber alcanzado con la serie completa de vacunación el 70% de toda la población. Y estos son los estimados, también los hace el doctor Irizarry. Acá estamos viendo, desde que empezamos a vacunar allá a mediados de diciembre, cómo hemos avanzado. La línea azul es la gente que ya ha recibido la primera dosis y la roja, la serie completa de vacunación. Y el estimado, si la tendencia de vacunar se mantiene como lo estamos haciendo, deberíamos alcanzar ese 70% a finales de agosto. Nosotros siempre hemos dicho a finales del verano, el verano termina en el mes de septiembre. Así que los estimados parece que sí, vamos en la dirección correcta. Si sigue la tendencia y alargamos esta línea,
probablemente en el mes de julio, el 70% de toda la población, esperamos que sea para el 4 de julio, los que puedo vacunar, haya alcanzado ese 70%. No obstante, hay unas cosas que nos preocupan y que todos los que estamos aquí podemos ayudar un poquito a resolver. Cuando miramos, aquí es la misma gráfica, pero por grupo de edad, obviamente estos son los chiquitos, aquí tenemos los adolescentes y adultos jóvenes. En todos los grupos de edad, una vez se alcanza ese 50% de vacunación, como que la cosa va más lenta. Y eso era esperado. Lo que pasa es que sabiendo que va más lenta, entonces a nosotros nos toca buscar dónde está esa otra mitad de la gente que está como que todavía no los hemos podido tocar por diferentes razones. Vamos a hablar un poquito de esto. Las barreras en la vacunación. De esto se ha escrito mucho y se ha escrito por la vacunación pediátrica, hay muchísimas barreras también. Pero dentro de los individuos, el modelo de 3C. Confianza, lo mencionamos que era importante, tengo que confiar en esta vacuna que salió. La enfermedad llegó hace un año y la vacuna llegó antes de que se cumpliese el año de la enfermedad. ¿Cómo es posible si para identificar y desarrollar la del polio se tardaron décadas, para la de meningitis bacteriana se tardaron 3 décadas, para las vacunas de los adolescentes pasó un siglo antes de que las sacaran? Pues la ciencia ha cambiado, ahora nos comunicamos, hay colaboración, la tecnología ha ayudado mucho y además este virus o este coronavirus pues ya se había trabajado con el SARS, el primo del SARS-CoV-2 o el hermano, allá para el año 2003 ya se había identificado el genoma y ya se había estado estudiando esta técnica de vacunas con RNA mensajero. Complacencia. Complacencia, pues yo estoy aquí, yo tengo 20 años, como me dicen mis pacientes, yo no me voy a morir de eso. Allá el que tiene 80, no te vas a morir, pero se lo puedes pegar a tu abuelita. No, yo voy a la playa y esto está abierto, eso a mí no me va a dar, yo tengo un sistema saludable, yo me tomo todas las vitaminas del mundo. Yo no me voy a poner esa vacuna que yo no sé. Complacencia, no sentirse vulnerable. Y nos toca trabajar con ese segmento. Este segmento de los 20 a 40 años, que todavía tenemos un trabajito que hacer acá. Los estamos alcanzando, pero tenemos que hacer mucho trabajo. Y el otro es la conveniencia. Yo suelo decir en estos días que el que se quería vacunar desde diciembre, ya nosotros lo vacunamos. En diciembre, enero, febrero, nosotros tuvimos muchísima presión como Departamento de Salud, porque pues todos se querían vacunar. Cuando empezamos a vacunar a los médicos en los hospitales o al personal de atención, el que no trabajaba en el hospital, pero ¿cuándo me toca a mí? ¿Y dónde yo voy a ir? ¿Y por qué? Y los dentistas nos decían, pero ¿por qué la escolta del hospital hay que vacunarlo primero que a mí que me meto en la boca del paciente? De igual manera el oftalmólogo. Pero es un trabajo que ya esos que se querían vacunar, el adulto mayor que entendió que quería salvar su vida, el trabajador esencial, el maestro, están casi todos vacunados. Ya eso los alcanzamos. Pero entonces nos queda ese segmento que sí, yo me voy a vacunar, pero es que hoy voy para la playa. Esos son los jóvenes. Es que hoy yo, no, es que mami, tú no me puedes controlar mi agenda. Yo voy a vacunarme cuando yo pueda. Y ese grupo, pues ahora nos toca, y lo estamos tratando de hacerlo, buscarlos. Por eso ustedes ven la vacunación en el aeropuerto, por eso vemos la vacunación en el centro comercial, ahora estamos en los supermercados. La Iglesia Católica suele tener sus actividades sacramentales después de la Pascua, las comuniones, usualmente son en abril y mayo, y las confirmaciones. Pues mira, esos jóvenes que van a hacer ese ejercicio religioso, la iglesia está colaborando para vacunarlos previos, para que puedan tener su confirmación. Esos que se están graduando, y de igual manera, el tema de hoy, esos jóvenes universitarios que quieren volver, estos de primer año que se perdieron ese año fenomenal de ser prepas en la universidad, y deben volver a tener ese ejercicio presencial, pues miren, la mayoría de las universidades de Puerto Rico hemos puesto centros de vacunación.
las 4 escuelas de medicina están vacunando con nosotros. La Universidad Ana G. Méndez, la Universidad Interamericana, la Universidad de Puerto Rico en 3 o 4 recintos, para llevar ese elemento de complacencia, poder llevar, esas son las cosas que podemos hacer sin obligar, sin coercer, respetando el derecho de cada cual a decidir, que ese es otro tema. Entonces, estamos quizás en la última milla de este proceso de vacunación contra COVID-19, pero llegaron las variantes. Eso no nos debe sorprender a los que sabemos un poquito de ciencia. Los virus no tienen vida propia, tienen que meterse aquí dentro para multiplicarse. Ese ejercicio de multiplicarse es bien rápido y se cometen errores. Y esos errores son las mutaciones. Cuando acumulamos ciertas mutaciones aparece un virus distinto que se llama variante en este caso. Pero este asunto de las variantes, pues mientras ese virus esté y de mí pase a Dana y de Dana pase al doctor, pues ahí es que viene y de momento en el número 5, número 6 aparece la variante. Si yo interrumpo esa circulación, esa transmisión viral, ¿y cómo lo hago? Miren, la distancia, la mascarilla, el no tocarme, pero también la vacuna. Yo interrumpo, yo no le doy oportunidad a ese virus a seguir brincando de persona a persona y cambiando, para que de momento esa nueva característica no me lo haga resistente al tratamiento o a la vacuna que tengo hoy. Eso explicado en palabras bien sencillas. Las variantes nos recuerdan que todavía no estamos a salvo. Nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo. Dicho de otra forma, nadie está a salvo hasta que la mayoría de nosotros estemos vacunados, por no decir todos estemos vacunados. Esta última milla, pues yo la pienso como desarrollar las mejores estrategias, las mejores ideas para garantizar que la vacunación alcance ese objetivo. Que hemos dicho 70, pero realmente yo quiero 90, como con sarampión y como con polio. ¿Cómo convencemos a estos que están complacientes o que esperan su conveniencia que acepten vacunarse hoy? ¿Qué hacemos para que, ¿verdad?, esa complacencia para ayudarlos y que la vacuna sea accesible? Hemos desarrollado estrategias, pero probablemente todavía hay mucho más que se pueda hacer. Si descuidamos eso hoy, mañana nos vamos a la playa, a la placita, vacunados y no vacunados, corremos el riesgo de que todo este esfuerzo de los últimos 5 meses pues no nos rinda los frutos que queremos. Así que tenemos que avanzar un poquito. Consideraciones para patronos, para las escuelas. Bueno, con los patronos de Puerto Rico, la gran mayoría vinieron a nosotros a vacunar a su gente. Y en febrero estaba esta cosa de por qué vacunas primero al supermercado y no al banco, al empleado del banco, porque el maestro que está en su casa versus el teller del banco o el de la cooperativa o el mesero del restaurante, todos somos importantes. Era cuestión de tener una estrategia, ¿no?, y un orden en este proceso. Los patronos en su inmensa mayoría han cooperado. No obstante, dentro de cada institución hay un segmento, incluso los profesionales de atención médica. Estamos haciendo una encuesta con los hospitales de Puerto Rico, como 40 nos han contestado, y ciertamente no tenemos ese 95%, hay depende de la institución, 85, 87, 90, 92, cuando estén los datos los compartiremos. O sea que todavía dentro de una institución de atención de salud hay gente que necesita vacunarse. Esos que no tienen confianza o esos que están resistentes o el que no puede hacerlo por alguna razón muy particular, tenga alguna condición o por razones, algún otro motivo de fe religiosa, que a mí, ¿verdad?, yo pensaría que eso no debe existir con las vacunas, pero son de los argumentos que se levantan. Empleo. Darle tiempo al empleado para que vaya a vacunarse, págueselo. Muchos han cooperado con eso. Dele licencia para el día siguiente, porque si le da, se queja, dele licencia, páguele el día libre después de vacunarse. Todas esas son ideas que se trajeron a la mesa y muchos patronos lo han hecho. Organizar vacunas en el lugar de trabajo. Hemos ido a todas las compañías farmacéuticas, hemos ido
Los laboratorios clínicos de Puerto Rico, aquí está la persona que tuvo la encomienda de vacunarlos y los vacunó un día domingo para que no se afectara esta operación tan importante del laboratorio. Los hospitales hicieron sus ejercicios de vacunación cerrada y todavía tenemos actividades dirigidas con diferentes grupos de la comunidad. Hacer una encuesta, en principio todos los hospitales hicieron un censo, allá para diciembre la mitad de la gente quería vacunarse. Cuando estábamos en enero ya eso había subido como un 80%, e incluso gente que le hubiese tocado en diciembre terminó vacunándose en enero porque lo pensó. Exigir vacunas, ya ese es un tema un poco más profundo. ¿Por qué? Las vacunas que tenemos están autorizados su uso, ¿cuánto es el tiempo? De emergencia. Esto quiere decir que no tienen una aprobación completa de la Agencia de Drogas y Alimentos. Así que eso levanta unas consideraciones legales. Todo el que vacunamos dentro de ese EUA, que se llama el documento o la autorización, estamos protegidos por una ley federal que protege contra reclamaciones, eventos adversos, porque todo esto se ha hecho en el marco de una emergencia de salud pública. Exigirlo, pues eso se está discutiendo. Hay leyes, yo soy médico, no conozco todas las leyes, bueno, la gran mayoría no las conozco, pero se está discutiendo en el ámbito laboral. El gobierno federal ha dicho que no se prohíbe el que un patrono lo exija. No obstante, hay que garantizar un acomodo razonable para aquellos que no puedan o levanten una razón de peso para no vacunarse. Pero eso es una discusión que se está teniendo activamente en estos momentos. Y lo otro es cómo motivo, regalos, incentivos, premios, dinero. En realidad, esto es un ejercicio que está gratis para las personas. Estamos llevándola para que sea fácil. Mira, te puedes vacunar en la iglesia, te puedes vacunar en la cancha de baloncesto, te puedes vacunar en la escuela, te puedes vacunar en la universidad, te puedes vacunar en tu lugar de trabajo. Pero además de eso te podemos premiar. Ya tenemos instituciones, ¿no? Negocios que han dado regalos a sus empleados y a los visitantes. Los supermercados están regalando, rifando compras, algunos de los que han entrado con nosotros, ese tipo de cosas. Y para la escuela, pues tenemos una ley de vacunación de estudiantes, pero el principio es el mismo. Primero, no tenemos una vacuna para los niños, es de adolescentes en adelante. Segundo, está este asunto de la autorización de uso de emergencia. El pasaporte para viajar, las vacunas. Todas esas son discusiones que se están dando y son importantísimas por el asunto de cómo volvemos a vivir como vivíamos, cómo volvemos al trabajo, cómo regresamos a clase y cómo implemento la ley de vacunación que tengo de cara al COVID-19. Por último, esto es una gráfica por año y por mes. Este es el año 2020, el azul. Sí. Y esto es enero, febrero, marzo, abril. El violeta es el 2020. Miren cómo a partir de abril bajaron las órdenes de vacuna. Estos son datos de Puerto Rico, no son distintos de lo que se ve en Estados Unidos. Lamentablemente yo no puedo presentarle las gráficas de cobertura por un problema que hay con el registro de vacunación. Esa es mi presentación y los dejo. Yo creo que tienen mucho para discutir. Muchísimas gracias. Venimos.